Continuamos con nuestra lectura del segundo libro del profeta Samuel en los capítulos 14, 15, 16 y 17. Si aún no eres parte de este desafío, te invito a que te agregues, que seas parte, porque la lectura de la Biblia es lo mejor que puedes hacer dentro de tu vida espiritual. Así que échale ganas, no te despegues de este video y si te gusta leer la Biblia, dale like. Y también te invito a que compartas en los comentarios cuál es el libro de la Biblia que más te gusta. A mí me ha gustado casi todo lo que hemos leído. Hay porciones que me sorprenden. Así que te invito a ser parte de esta lectura bíblica y de este desafío que consiste en leer 4 capítulos todos los días. La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera contemporánea. Si no la tienes, no te preocupes, descárgala en tu celular o ocupa la que tienes en casa. Te invito a que subrayes los textos que más llaman tu atención y que comencemos con este desafío. ¿Estás listo? Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 14. Joab, hijo de Zeruya, sabía que el rey sentía un cariño especial por Absalón, así que mandó traer de Tecoa a una mujer muy astuta y la instruyó. Vístete de luto y sin maquillaje alguno, y preséntate ante el rey fingiendo llevar ya mucho tiempo de duelo por algún pariente muerto. Una vez ante el rey le dirás lo que te voy a decir. Y Joab le dijo a la mujer lo que ella tenía que repetir. Y cuando ella se presentó ante el rey, hizo una reverencia y se inclinó hasta tocar el suelo, y dijo: Su Majestad, vengo a pedir protección. El rey preguntó: ¿Qué te pasa? Y ella respondió: Mi marido ha muerto y me he quedado viuda. Yo tuve 2 hijos que se pelearon en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos hirió de muerte al otro y lo mató. Ahora toda la familia se ha puesto en mi contra y me insiste: tienes que entregar a ese asesino, pues tiene que pagar con su vida la muerte de su hermano. Si les hago caso, matarán a mi único heredero, y con eso habrán apagado la última chispa que me queda, y la memoria de mi marido se perderá por no dejar ningún descendiente. El rey le dijo a la mujer: regresa a tu casa, que yo voy a dar instrucciones acerca de ti. Pero la mujer le respondió: Rey y señor mío, si la familia de mi padre y yo hemos hecho mal, que la culpa recaiga sobre nosotros, pero que no se culpe de esto a su majestad ni a su reino. Y David le dijo: Si alguien te culpa de algo, haz lo que comparezca ante mí, y no volverá a molestarte. Pero la mujer añadió: Ruego a su majestad consultar al Señor su Dios, para que quien quiera tomar venganza no empeore las cosas matando a mi hijo. Y el rey respondió: Juro por el Señor que tu hijo no va a perder un solo pelo de su cabeza. Y ella volvió a decir: Ruego a su majestad permitir a esta humilde sierva decir una sola palabra más. Y el rey le dijo: Te escucho. Entonces ella dijo: ¿Por qué su majestad se propone perjudicar al pueblo de Dios? Con lo que su majestad ha dicho, su majestad misma se condena, pues no permite volver a su hijo desterrado. Todos tenemos que morir. Somos como el agua cuando se derrama en el suelo, que ya no se puede recoger, pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que nos volvamos a Él si nos hemos alejado. Yo he venido a hablar con su majestad porque tengo miedo del pueblo. Por eso me dije: voy a hablar con el rey, tal vez se digne escucharme. Si me hace caso, me librará de los que quieren destruirnos a mí y a mi hijo, y quitarnos lo que Dios mismo nos ha dado. Y esta sierva de su majestad ahora espera una respuesta consoladora, pero su majestad es como un ángel de Dios, y puede discernir entre lo bueno y lo malo. Que nuestro Señor y Dios sea siempre con su majestad. Entonces David le dijo a la mujer: Voy a preguntarte algo, pero quiero que me digas toda la verdad. Ella contestó: Diga, su majestad. Y el rey le dijo: ¿No es verdad que detrás de todo esto anda la mano de Joab? Y ella respondió: Puedo jurar a su majestad, a quien de ningún modo se puede engañar, que fue su siervo Joab quien me habló y me ordenó decir cada palabra que yo he dicho, pero lo hizo con la intención de que las cosas cambien. Sin embargo, su majestad posee la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que pasa en su país. Entonces el rey le dijo a Joab: Fíjate bien en esto que he decidido hacer. Ve y haz volver al joven Absalón. Joab inclinó su rostro ante el rey con reverencia, hasta tocar el suelo, y bendijo al rey diciendo: Hoy he comprobado que su majestad es muy bondadoso con este siervo suyo, pues ha atendido a lo que su siervo sugirió. Y Joab se levantó enseguida y se fue a Gesur para traer a Absalón de regreso a Jerusalén, aunque el rey ordenó: que se vaya a su casa y no se presente ante mí. Y Absalón se fue a su casa sin presentarse ante el rey. No había en todo Israel nadie tan bien parecido como Absalón. Su hermosura era perfecta de pies a cabeza.
Cada año, cuando se mandaba cortar el cabello, pues era tan abundante que le molestaba, el cabello cortado llegaba a pesar más de 2 kilos, según el peso oficial. Absalón tuvo 3 hijos varones y una hija muy hermosa llamada Tamar. Durante los 2 años que estuvo en Jerusalén, no se le permitió ver al rey, pero como Absalón quería verlo, le envió mensajes a Joab para que intercediera por él, pero Joab se negó a verlo hasta en 2 ocasiones. Entonces Absalón ordenó a sus sirvientes: como saben, el campo de Joab está junto al mío, y en él ha sembrado cebada. Vayan y préndanle fuego. Sus sirvientes le prendieron fuego al campo de Joab, y cuando Joab lo supo, fue a la casa de Absalón y le reclamó: ¿por qué mandaste a tus sirvientes a que le prendieran fuego a mi campo? Y Absalón le respondió: te he mandado a llamar para que vayas a ver al rey y le preguntes para qué me hizo venir a Jesús. Sería mejor que me hubiera quedado allá. Yo quiero ver al rey, y si he cometido algún pecado, que me mate. Joab se presentó ante el rey y le comunicó el sentir de Absalón. Entonces el rey mandó llamar a Absalón, y cuando éste se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo. Por su parte, el rey besó a Absalón. Capítulo 15. Algún tiempo después, Absalón se hizo de carros de combate y de caballos y de 50 hombres que marchaban al frente de él. Todas las mañanas se levantaba y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta de la ciudad, y a quien acudía al rey para resolver un pleito o para pedir justicia, lo llamaba y le preguntaba: ¿tú de qué ciudad vienes? Si el interrogado respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel, Absalón le decía: tus razones son buenas y justas, pero de parte del rey no tienes quien te oiga. Incluso añadía: ¿cómo quisiera ser el juez de este país? Así, los que tuvieran algún pleito o negocio vendrían a verme, y yo les haría justicia. Y si alguien se acercaba y se inclinaba ante él, Absalón le tendía los brazos y lo besaba. Esto lo hacía con todos los israelitas que acudían al rey para que les hiciera justicia, y así se iba ganando la buena voluntad del pueblo de Israel. Así pasaron 4 años, y un día Absalón le dijo al rey: ruego a su majestad me permita ir a Hebrón. Debo cumplir con mis votos al Señor. Cuando este siervo de su majestad aún vivía en Jesús, en Siria, le hizo esta promesa al Señor: si tú, Señor, me permites volver a Jerusalén, yo te serviré. El rey le dijo: puedes irte en paz. Entonces Absalón se puso en camino hacia Hebrón, pero envió mensajeros por todas las tribus de Israel para que dijeran: cuando escuchen el sonido de trompeta, anuncien que Absalón reina en Hebrón. Además, Absalón invitó a 200 hombres de Jerusalén para que lo acompañaran, los cuales fueron inocentemente, sin saber cuáles eran sus intenciones. Y mientras Absalón presentaba sus ofrendas al Señor, mandó llamar a Ahitofel, que era consejero del rey y vivía en la ciudad de Gilo. Con esto, la conspiración ganó fuerza y los seguidores de Absalón aumentaron. Entonces, un mensajero fue a decirle a David que Absalón se estaba ganando la buena voluntad del pueblo de Israel y que muchos lo seguían. Y David ordenó a todos sus servidores: deprisa, vayámonos de aquí, o no podremos escapar de Absalón. Si él llega antes, nos alcanzará y acabará con nosotros y destruirá la ciudad a filo de espada. Sus siervos le respondieron: su majestad puede contar con estos siervos suyos. Haremos todo lo que su majestad decida hacer. El rey David salió de Jerusalén seguido de toda su familia, pero dejó a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Una vez que salió, él y todos sus seguidores se detuvieron en un lugar alejado. Todos sus hombres fieles, incluidos los cretenses y peleteos, desfilaron a su lado. La vanguardia la formaban los 600 gititas que habían venido caminando desde Gat. El rey David llamó a Itai el gitita y le preguntó: ¿y tú por qué vienes con nosotros? Regresa a Jerusalén y quédate con el rey, pues eres extranjero y también has sido desterrado de tu país. Apenas llegaste ayer, así que no puedo pedirte que nos acompañes. Yo tengo que ir a donde pueda, pero tú regresa y haz que tus hermanos también regresen. Que el Señor te muestre su amor constante y su fidelidad. Pero Itai le respondió: juro por el Señor y por su majestad que, sea para vida o para muerte, este siervo estará donde quiera que su majestad esté. Entonces David le dijo: adelante pues, ven conmigo. Así fue como Itai, el gitita, y todos sus hombres y familia siguieron al rey. Todo el pueblo lloraba amargamente y junto con el rey cruzaron el torrente de Cedrón y tomaron el camino que lleva al desierto.
Entre los que huían estaban el sacerdote Sadoc y los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Mientras todo el pueblo salía de la ciudad, ellos descansaron del arca y luego lo siguió Sadoc. Cuando el rey vio esto, le dijo a Sadoc: «Lleva el arca de Dios de regreso a la ciudad. Si el Señor se digna verme con buenos ojos, me permitirá volver a ver el arca y su tabernáculo. Pero si él me dice que ya no soy de su agrado, entonces que haga de mí lo que mejor le parezca». Además, el rey le dijo al sacerdote: «Tú, Sadoc, eres vidente, así que regresa en paz a la ciudad y llévate a tu hijo Ahimás y a Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del desierto hasta que reciba noticias de ustedes». Entonces Sadoc y Abiatar se llevaron el arca de Dios de vuelta a la ciudad, y ellos también se quedaron allá. David, por su parte, subió por la cuesta de los olivos, iba llorando, con los pies descalzos y la cabeza cubierta, y todos sus hombres fieles subieron con él, también llorando y con la cabeza cubierta. Pero cuando David se enteró de que Ahitofel estaba entre los conspiradores, dijo: «Señor, haz que Ahitofel se equivoque cada vez que aconseja a Absalón». Cuando David llegó a la cima del monte para adorar a Dios, le salió al encuentro Husai el arquita, que iba con la ropa hecha jirones y con tierra sobre la cabeza. Y David le dijo: «Si vienes conmigo, vas a hacerme una carga, pero si regresas a la ciudad y te pones a las órdenes de Absalón y le aseguras que lo servirás con el mismo fervor que me has servido a mí, entonces podrás anular los consejos de Ahitofel». Recuerda que allá están los sacerdotes de Sadoc y Abiatar. A ellos les puedes decir todo lo que oigas en la casa del rey. Con ellos también están Ahimás, el hijo de Sadoc, y Jonatán, el hijo de Abiatar. Con ellos puedes mandar a decirme todo lo que llegue a tus oídos. Así fue como Husai, que era amigo de David, se fue a la ciudad cuando Absalón entró en Jerusalén. Capítulo 16. Cuando David llegó más allá de la cima del monte, Siba, el criado de Mefiboset, salió a recibirlo con un par de asnos cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y el rey le preguntó a Siba: «¿Qué significa todo esto?». Y Siba le respondió: «Los asnos son para que los monte la familia real, los panes y las pasas son para alimentar a los criados, y el vino es para cuando tenga sed a su paso por el desierto». Pero el rey le preguntó: «¿Dónde está el nieto de tu amo?». Y Siba le respondió: «Se ha quedado en Jerusalén, pues pensó que hoy le sería devuelto el reino que había sido de su padre». Entonces el rey le dijo a Siba: «Te prometo que todas las posesiones de Mefiboset serán para ti». Y Siba, con una reverencia, respondió: «Deseo ser siempre merecedor de la bondad de su majestad». David siguió su camino y llegó a un lugar llamado Bahurín. Allí salió a su encuentro Simei, hijo de Gera, de la familia de Saúl, y al ver a David lo maldijo y arrojó piedras contra él y sus siervos. Pero todo el pueblo y los soldados más valientes rodearon a David y lo protegieron por todos los flancos, aunque Simei seguía gritando y maldiciendo: «¡Largo de aquí, malvado asesino! El Señor te está cobrando la sangre que derramaste de la familia de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Por eso el Señor te ha quitado el trono y se lo ha dado a tu hijo Absalón. Mírate ahora, eres un asesino y te ha alcanzado tu propia maldad». Entonces Abisai, el hijo de Zeruya, le dijo al rey: «¿Por qué permite su majestad que este perro muerto le maldiga? Si su majestad me lo permite, le arrancaré la cabeza». Pero David le respondió: «¿Qué les pasa a ustedes, hijos de Zeruya? Si este hombre me maldice, es porque el Señor se lo ha ordenado. Y si esto es así, ¿quién puede pedirle cuentas?». Y a Abisai y a todos sus siervos les hizo notar: «Si mi propio hijo, a quien yo engendré, busca matarme, ¿quién puede impedirle a un benjaminita que lo haga? Déjenlo, que me maldiga. Seguramente el Señor le ha ordenado que lo haga. Pero tal vez el Señor vea mi aflicción y convierta en bendición las maldiciones que hoy recibo». Y mientras David y sus seguidores continuaban su camino, Simei iba delante del rey por la delantera del monte, gritando y maldiciendo y arrojando piedras y lanzando polvo al aire. Finalmente, el rey y sus seguidores llegaron a cierto lugar, y como estaban fatigados, descansaron allí. Ese día Absalón y todos sus hombres entraron en Jerusalén, y con ellos entró Ahitofel. Y cuando Husai, el arquita, que era amigo de David, vio a Absalón, fue a su encuentro y lo saludó gritando: «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Cuando Absalón vio quién gritaba, le dijo: «¿Así es como agradeces la amistad de mi padre? ¿Por qué no te fuiste con él?». Y Husai le respondió: «Yo soy fiel al Señor y a quien él y su pueblo elija, por eso decidí quedarme contigo».
¿A quién debo servir sino a ti? Tú eres su hijo, y te serviré como antes servía tu padre. Entonces Absalón llamó a Ahitofel y le dijo: ¿Qué me aconsejas que debemos hacer? Y Ahitofel le aconsejó: Ve al palacio de tu padre y acuéstate con sus concubinas, las que se quedaron cuidando el palacio. Cuando el pueblo lo sepa, pensará que tu padre te aborrecerá, y así la gente se unirá más a ti. Se levantó entonces en la azotea una tienda de campaña para Absalón, y éste se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo. En aquellos días, los consejos de Ahitofel valían tanto como el consultar al Señor, y eran tan buenos tanto para David como para Absalón. ¡Qué locura! ¡Qué locura! De verdad, esto está muy interesante. Capítulo 17. Entonces Ahitofel habló con Absalón y le dijo: Voy a escoger a 12,000 soldados, y esta misma noche iré en persecución de David. Caeré sobre él ahora que está cansado y sin fuerzas, lo atemorizaré, y cuando huyan los soldados que lo siguen y el rey se quede solo, lo mataré. Así haré que todo el pueblo se vuelva a ti, y cuando lo hagan, vivirán en paz, pues comprenderán que tú solo quieres la vida del rey. Este consejo le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, aunque Absalón le sugirió llamar a Husai el arquita para conocer su opinión. Y cuando Husai se presentó ante Absalón, éste le dijo: Ahitofel me ha dado un consejo. ¿Tú qué opinas? ¿Debemos seguir su consejo o no? Y Husai le respondió: No te conviene seguir el consejo de Ahitofel. Tú conoces a tu padre y sabes que sus soldados son los más valientes y que su estado de ánimo está herido y busca la venganza. Es como una osa que ha perdido sus cachorros. Sabes también que tu padre es un guerrero y que no pasará la noche con el ejército. Tal vez esté escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Si comienza venciendo a algunos de ellos, quienes lo sepan dirán: los soldados de Absalón fueron derrotados. Entonces, hasta el soldado más valiente y bravo como león se llenará de temor, pues todo el pueblo sabe que tu padre es un valiente y sabe también que sus hombres son gente aguerrida. Yo te sugiero que reúnas a todo el ejército de Israel, desde Dan hasta Berseba, y que formen una multitud incontable como la arena del mar, y que tú mismo dirijas la batalla. Entonces lo atacaremos donde quiera que se encuentre, y caeremos como el rocío sobre él y sus seguidores, y ninguno de ellos escapará. Si acaso buscas refugio en alguna ciudad, todo el ejército de Israel llevará sogas, y destruiremos la ciudad, y arrastraremos las piedras hasta el río, para que no quede una sola en su lugar. Absalón y todo su ejército consideraron que el consejo de Husai el arquita era más atinado que el de Ahitofel, y es que el Señor había decidido frustrar el acertado consejo de Ahitofel para preparar la caída de Absalón. Después Husai fue con los sacerdotes Sadoc y Abiatar y les dio los pormenores del consejo de Ahitofel y lo que él mismo había aconsejado a Absalón. Les recomendó salir cuanto antes y decirle a David que no pasara la noche en los vados del desierto, sino que cruzara el Jordán para que ni él ni sus seguidores corrieran peligro. Mientras tanto, Jonatán y Ahimás estaban escondidos cerca de la fuente de Rogel, y como no podían mostrarse entrando en la ciudad, una criada fue y les avisó lo que pasaba. Entonces ellos salieron para poner sobre aviso al rey David, pero al salir ellos, un criado los vio y fue a decírselo a Absalón. Así que ellos se dieron prisa y llegaron a la casa de un hombre en Bahurín, la cual tenía un pozo en el patio, y allí se escondieron. La esposa de este hombre sacó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y sin que nadie lo supiera, colocó encima el trigo que había trillado. Cuando llegaron los hombres de Absalón, preguntaron: ¿Dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer les dijo: ya han cruzado los vados del Jordán. Ellos de todos modos los buscaron y como no los hallaron se regresaron a Jerusalén. En cuanto aquellos hombres se fueron, Ahimás y Jonatán salieron del pozo y corrieron a decirle al rey David: vamos, dense prisa para cruzar el Jordán. Ahitofel ha dado a Absalón un consejo contra ustedes. Entonces David y todos sus hombres fieles se apresuraron a cruzar el Jordán antes de que amaneciera, y no hubo uno solo que no cruzara el río. Y cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, preparó su asno y salió de Jerusalén para irse a su ciudad, y cuando llegó a su casa, la puso en orden, y luego fue y se ahorcó. Así fue como murió, y lo enterraron en el sepulcro de su padre. David llegó a Mahanayín, mientras que Absalón cruzaba el Jordán con todos sus seguidores israelitas. En lugar de Joab, Absalón puso como jefe de su ejército a Amasa, hijo de Itra, de Israel.
Itra había tenido relaciones con Abigail, que era la hija de Nahás, hermano de Zeruya y madre de Joab. Después de cruzar el Jordán, Absalón acampó en tierras de Galad con los israelitas que lo acompañaban. Cuando David llegó a Mahanayit, lo recibieron Sobi, hijo de Nahas, que era de Raba de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, el galadita de Rogelim. Estos llevaron para David y sus hombres camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comieran, pues sabían que estaban cansados, hambrientos y sedientos por haber cruzado el desierto. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Dan ganas de continuar, ¿no crees? Yo te invito a que recuerdes que la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Disfruta la lectura y sigue aprendiendo de la palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana.